Dios, ¿por qué? Porque habla de la soberanía de Dios, ¿no? Un Dios soberano es Dios creador, es Dios soberano. Pero hoy traemos el tema de la prédica del mensaje, tiene que ver con la soberanía de Dios. Vamos a estar recorriendo un poquito los versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículos del 23 al 31. Hechos, capítulo 4, versículos del 23 al 31. El título del mensaje se llama Confianza en la soberanía de Dios. También lo podemos llamar, como puse hoy el título en la página de nuestra iglesia, como puse el título hoy, acerca de una iglesia unánime, ¿no? Es decir, una iglesia en unanimidad. Ahora vamos a ver un poquito qué significa cuando estamos unánimes, ya lo vimos, pero para pensar ir entendiendo o comprendiendo el mensaje a partir de lo que es una iglesia unánime y a partir de los hechos que ocurrieron en este sentido, en estos breves versículos, es poquito, y sin embargo es muy significativo, porque viene un poco complicada ahí la cosa en la iglesia primitiva, y viene complicada porque la iglesia está haciendo lo que tiene que hacer. Cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, viene complicada del mundo, el mundo complica a la iglesia. Cuando la iglesia no hace lo que tiene que hacer, se complica dentro de la iglesia, entre hermanos. Porque estamos pensando mucho en lo que no hay que pensar. En vez de llevar la palabra y hacer lo que la iglesia tiene que hacer, pensamos en cosas que no tenemos que pensar. Empezamos a fijarnos en el otro. Cuando nosotros fijamos la mirada en la cruz, fijar la mirada en la cruz, ¿qué significa? Yo a veces lo digo así, sí, pero ¿qué significa? Es cuando nosotros fijamos la mirada en la cruz, es cuando nosotros obedecemos a Cristo. Lo que nos mandó a hacer. Sabemos todo lo que tenemos que obedecer a Él, por supuesto, en el sentido personal, la conducta, un corazón transformado. Pero es simplemente hacer lo que Dios nos manda como cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Y lo que Dios nos manda hacer es salir a predicar. Lo que Dios nos manda hacer es tener los ministerios con una cabeza que los dirija, que los ordene, que motive a los hermanos colaboradores. Esto es lo que nos manda Dios. No nos manda más nada que esto. Y se torna muy difícil. Por eso en estos comienzos, ¿les recuerdan? La última reflexión la última prédica tuvo que ver con un nuevo comienzo. Y recién estamos en enero y seguimos con el nuevo comienzo, ¿no? ¿Cómo queremos pasar como iglesia este 2024? La hermana Sandra dijo, tomados de la mano. Amén. ¿Sí? Tomados de la mano, ¿haciendo qué? Porque tomados de la mano y haciendo qué? Bueno, haciendo lo que Dios nos manda, puesto nuestros ojos en Jesús, consumador de la fe. ¿Qué es el consumador ahí? El que comenzó la fe en nosotros. Es el comienzo de la fe, es el que sostiene nuestra fe. Ni siquiera nosotros sostenemos la fe. Él es el que sustenta nuestra fe. ¿Y cómo se acrecienta esa fe? Puesto la mirada en la cruz. Yo no puedo acrecentar mi fe haciendo lo que Dios no me manda hacer. No cosecho, no hay fruto. Hay fruto de tinieblas. En la infructuosidad de las tinieblas, allá en Efesios 5. Entonces, Pedro y Juan están ante el concilio un poquito antes, hablando del Señor, los encierran, los sueltan.
En un momento cuando Pedro ahora se convierte en 5.000, el Señor estaba prosperando, el Señor abría camino. Dice cosas duras. Pedro y Juan le dice al pueblo, a los judíos, le dice cosas para ellos terribles, ¿no? Ustedes que crucificaron, que mataron, que entregaron, ¿no?, al Señor, a Jesús, cuando podrían haber pedido a Pilato que lo libere, ustedes piden por un delincuente. Estaba difícil. Y cuando decían estas cosas, el pueblo, los fariseos, judíos, lo querían matar, los dos. Y los encierran, lo pusieron en la cárcel, dice capítulo 4 de Hechos, versículo 3, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel. Fíjense, estamos en Hechos 4, un poquitito más atrás de lo que les digo, Hechos 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, el mismo varón que estuvo temblando, negando al Señor, hoy por el Espíritu y en una relación que él tuvo con Cristo más cercana, conoció al Señor, lo conoció más en una relación más íntima. Antes Pedro, por su temperamento, confiaba en él. Tuvo que pasar por esa negación, donde él estaba tan ensimismado en su orgullo, diciendo: Señor, estoy listo para seguirte hasta la muerte. El Señor le dijo: Pedro, ¿me vas a negar? Señor, Pedro no tenía una relación con Dios. Cuando no tenemos una relación con Cristo, nos ponemos a hacer cosas que no corresponden en nuestro orgullo y en nuestro entendimiento. Pero ese mismo que negó al Señor, no solo negó, maldijo. A veces cuesta no entender cómo Pedro maldijo, gritando: yo no soy, no lo conozco. Ahora, lleno del Espíritu, se levanta, dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Después de esto, cuando Pedro se levantaba ahí, él sabía lo que venía. Pero que hablaba con denuedo, con valentía, porque él había tenido y había logrado una relación diferente con Dios. Y les dice todo lo que le hicieron. Y los amenazan después. Fíjense en el Hechos capítulo 4, versículo 17. Los sueltan porque no encuentran. El Señor estaba con la mano poderosa y los saca de la cárcel. Y en Hechos 4, versículo 17, dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, ¿no? Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, era el nombre de Jesús. Fíjense, hermanos, que todos los problemas que vienen en esta iglesia y que tiene esta iglesia es por llevar la palabra de Dios. Es verdad que en otras cartas, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de divisiones y eso, y que justamente las divisiones se vienen cuando no estamos haciendo lo que la iglesia tiene que hacer. Cuando la iglesia pierde el rumbo, no hace lo que tiene que hacer, vienen las divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? No. Entonces, cuando nosotros sacamos la mirada de la cruz, se divide la iglesia. Cuando nosotros ponemos la mirada a la cruz, estamos, como la hermana dice, tomados de la mano, unánimes. ¿Esto quiere decir que todo se permite? Claro que no se puede permitir todo. Hay cosas que no se hacen dentro de la iglesia. Ahora, cuando ponemos la mirada en Jesús, eso que a veces hacemos que no hay que hacer, lo dejamos de hacer automáticamente con la mirada puesta en la cruz, porque somos llenos del Espíritu. Nosotros no es, vieron que la palabra dice la llenura del Espíritu, no es que tenemos más Espíritu, sino que el Espíritu tiene más de nosotros. ¿De qué? De nuestra atención, de nuestro tiempo. Dios tiene más de nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestra relación, tiene más diálogo con nosotros. Y somos llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir la llenura del Espíritu? Que somos mucho más tiempo guiados por el Espíritu que guiados por la carne. ¿Cuándo? Cuando ponemos la mirada en Jesús, automáticamente estamos unánimes en un mismo sentido, ¿sí?
Entonces ahora que tenemos el contexto, ¿qué viene pasando? Imagínense el revuelo, los largas le dicen no hablen más, y ahí es cuando Pedro dice, más Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Wow. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Wow. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. ¿Qué hacen? Los sueltan y claro, es como supongamos, cualquiera de nosotros, hermanos de esta congregación, va a un lugar, sabemos que hay persecución, el hermano o la hermana, si fue solo o de a dos o de a tres, no importa, en este caso de a dos. Supongamos que yo me junto con el hermano Mario y salimos a evangelizar y nos arrestan, y nos pegan, nos amenazan, y cuando salimos, ¿a dónde vamos? A los hermanos. No vamos a casa a decir, ¿a dónde venimos? Al único lugar donde podríamos venir, a la congregación, al cuerpo. ¿A qué? A contarles. Mira lo que me pasó. Y eso hicieron Juan y Pedro. Vamos a los hermanos. Qué bueno que cuando podemos tener esta conciencia de buscar ayuda en el hermano, un hermano que nos va a ayudar. Porque cuando sacamos la mirada de la cruz empezamos a pensar en los hermanos que nos quieren hacer algo. Mira lo que me hace. Mira lo que me hizo. Y ahí sacamos de nuevo la mirada de la cruz. Y empieza de nuevo, yo soy de Apolo, yo soy de... Está dividido Cristo, ¿no? Entonces van, y ahora sí estamos, hermanos, en una iglesia unánime, en el libro de los Hechos, capítulo 4, en el versículo 23. Y yo voy leyendo, ustedes me van siguiendo. Voy a leer solamente los primeros dos versículos. Y puestos en libertad, Juan y Pedro, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, y acá nos quedamos un poquito ahí, ¿no? Ellos, habiéndolo oído, entonces venimos con el hermano Mario, miren lo que nos hicieron. Los hermanos oyen, nos oyen, y toman una decisión. Y dicen, bueno, a ver, Mario y Hernán. Y habla la congregación. Y miren lo que habló la iglesia, ¿no? Acá, porque primero vamos a ver un poquito, porque a nosotros lo que más nos cuesta de Dios es su soberanía. Las promesas nos encantan, porque son promesas para nosotros, pero la soberanía de Dios es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y la soberanía de Dios a veces nos resistimos un poquito. Nos cuesta entender que Dios en su soberanía permite cosas en nuestra vida. Mire, les voy a dar como una definición bíblica de soberanía de Dios. Soberanía, atributos de Dios que habla acerca del poder y el derecho que Dios tiene de hacer todo cuando su voluntad desea y de llevar a cabo todos y cada uno de sus decretos. Usted dice, bueno, entonces el Señor tiene un decreto sobre mí, tiene decretos sobre nuestra vida. Él decreta el poder de su boca, la palabra que sale de su boca. Por eso no se dijo y no hará. Sí, hará. Es el atributo que le permite a Dios hacer promesas y cumplir cada una de ellas también. Es el atributo que ejerce el Señor en su sabiduría, toda su sabiduría perfecta, de orquestar, y acá escuchamos y lo relacionamos ahora sí con el mensaje, esta parte más que nada, de orquestar todo cuanto ha de acontecer. Y esto tiene unas consecuencias prácticas para la vida del cristiano. Él orquesta todo lo que va a acontecer. Y esto tiene consecuencias prácticas para nuestra vida. Y ahí es cuando a veces nosotros medio contendemos, porque no queremos que nos pasen ciertas cosas, aunque sepamos que sean decretos de Dios.
Y que en definitiva el decreto de Dios para mí tiene que ser, aunque yo no lo sienta, tiene que ser bueno. Tiene que ser para bien, a bien. No nos debemos olvidar esa parte de Romanos 8. Tiene que ser a bien. Y sin embargo un poco contendemos, decimos, mira, ¿se acuerdan del salmista? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Hasta que entendemos que es lo mejor para nosotros. Ahora, los versículos que vamos a leer, vamos a ver, es una iglesia que conoce a Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que esa iglesia conoce a Dios y es madura? Por la forma en que oró. Por la forma en que recibió a los hermanos esos que venían de tribulación. Y conocía la soberanía de Dios. Y se gozaban en la soberanía de Dios. Cuanto más confianza tenemos nosotros en la soberanía de Dios, más paz en nuestro corazón. Esto es importante para nosotros los cristianos. Cuanto más creemos y más fe en la soberanía de Dios, más paz en nuestro corazón. Cuanto menos paz, aunque no nos damos cuenta, estamos dudando de la soberanía de Dios. El otro día hablábamos con el hermano Mario en una reunión de oración. A veces parece, decía el hermano, que tenemos que andar corrigiendo a Dios, ¿no? Sí. Parece que tenemos que andar como ayudándolo un poquito, porque a darle una mano, me parece que se está equivocando conmigo. Y ahí es donde desaparece la paz. Usted me dirá, pastor, yo estoy pasando cosas terribles. Cada uno sabe sus luchas. Pero yo le recuerdo bíblicamente, hermano, hermana, cuanto más fe, más confianza en la soberanía de Dios, más paz va a haber en su corazón. Hay algo que está pasando en su relación con Dios que no le está dando esa paz, porque no hay confianza en la soberanía de Dios, que es el amor de Dios, que es la gracia de Dios. Pero entonces recuerdan Gedeón, Señor, si vos estás acá con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Gedeón no podía entender que ese pueblo estaba pasando penuria porque Dios estaba decretando sobre ese pueblo que había desobediencia, que había algo que no estaban estableciendo en esa relación con Dios para que ellos pudieran ser bendecidos. Y lo primero que hace es, Señor, y 4 versículos atrás le habla de la desobediencia de ellos. ¿Por qué nos pasan estas cosas? La desobediencia puede ser simplemente no estar cerquita de Dios. Cuando nosotros nos alejamos un poquito de Dios, esa lámpara en nuestros pies que alumbra el camino, empieza a ver no tanta luz. Versículo 23, leímos recién. Y 24. Y ellos, habiéndolo oído, que dice, alzaron como unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Vamos a parar ahí. ¿Qué podría haber hecho la iglesia? Yo pensaba, ¿no? Cuando llegan estos dos hermanos, ¿qué podría haber hecho la iglesia? Hicieron esto, pero ¿qué podría haber hecho? ¿Dónde fueron? Les dijimos que no vayan ahí. Les dijimos, vamos a ver, ¿qué pasó? Los amenazaron a toda la iglesia. Vamos a buscar algún contacto a ver si nos pueden, ¿no? ¿Pudieran haber dicho esto? Sí. ¿Qué más pudieran haber dicho? No salgamos más. Esperemos que pase lo peor y después vamos de nuevo a llevar la palabra. ¡Palabra! Podrían haber hecho 25.000 cosas, pero hicieron una sola cosa porque confiaban en la soberanía de Dios. Y su
fe estaba muy firme porque tenían una relación íntima con Dios. Fíjese que están primero unánimes, quiere decir que no se dividieron. Fíjese que dijeron, no hubo división. No gritaban unos y los otros decían, no. Unánimes. No temieron, no cuestionaron, no se dividieron en diferentes opiniones, oraron. ¿Cuál es nuestra única posibilidad? Orar. ¿Cuántas veces queremos salir a hacer algo, ¿no?, antes de clavar rodilla en tierra? Un solo sentir, una sola voz, la voz de Cristo. Un clamor, un solo entendimiento de los hechos. Escuchen, hermano, un solo entendimiento de los hechos. ¿Saben por qué? Porque estaban unánimes. Esto es muy importante que lo quedemos reflexionando. Una sola lectura de los hechos y todos respondieron de la misma manera. No empezaron a decir, no, pero ustedes, porque cuando vos venís y la otra vez me dijiste esto y ahora entonces te pasó esto por tu personalidad. Pedro, vos tenés una personalidad muy dura, por eso te pusieron, por eso sos Pedro, no una roca. No dijeron esto. A Juan le dijeron vos porque sos el discípulo amado. No dijeron esto. No hubo celos, no hubo envidias, no hubo celos. Hubo una sola forma de afrontar las dificultades y los riesgos. Señor soberano, o soberano Señor, esa forma hubo soberano Dios. El hacedor de todo. Lo reconocen como el que hizo todo, como el que está en control de todos los acontecimientos. Ahora vamos a ver por qué, porque lo dicen ellos. El Dios, el Señor, y nosotras criaturas, sujetos a Él y humillados ante Él, y dependientes como un niño bien pequeñito, como dicen las Escrituras ahí, bien dependientes de Él, solo de Él, como un niño muy pequeñito depende de la madre para no morir, para estar bien. Esa dependencia como si fuéramos niños muy pequeños del Señor, ¿no? Donde vamos con esa inocencia, con esa confianza, pura confianza. Esa confianza del niño pequeño que nos pregunta, nos cuestiona. Hay una invitación ahí en Hebreos, en la palabra del Señor, Hebreos, anótelo para referencias, por favor, capítulo 4, versículo 16, a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y que el oportuno socorro. ¿El oportuno? Socorro. Acá era oportuno, siempre es oportuno, pero el oportuno socorro tiene que venir de Dios por medio de oración y esperar su tiempo. Dios dirige todo, Dios está en control de todo y es el hacedor de todo. Con esta confianza, esa iglesia unánime oró. Ahora, cuando nosotros tenemos confianza en la soberanía de Dios, también hay una forma que interpretamos las Escrituras. Las interpretamos como hay que interpretarlas, y las recibimos como hay que recibirlas. ¿Por qué? Porque confiamos en la soberanía de Dios. Si nosotros no confiamos en la soberanía de Dios, si hay algo ahí que hay que modificar en nuestra relación con Dios, empezamos a leer la Escritura e interpretarla de una manera diferente, de acuerdo a mi necesidad y no de acuerdo a la soberanía de Dios. La confianza en Dios soberano afecta cómo tú interpretas las Escrituras. Fíjese el versículo 25. Vamos a leer el 25 y el 26. Que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Que por boca de David tu
siervo dijiste. Acá es impresionante, ¿no? No sé si a ustedes les provoca algo parecido a lo que me provoca a mí cada vez que leo. Me acuerdo de esta palabra, de esta porción. Lo primero que reconocen es a Dios revelador e inspirador. Lo primero que reconocen es a un Dios que ha escrito una palabra inspirada, que había escrito algo y ellos confiaron en lo que Él escribió, en lo que fue escrito por profetas, o lo que Dios escribió por medio de instrumentos en sus manos, profetas, ¿sí? Personas que han escrito. Lo primero que reconocen es: Señor, sabemos que tu palabra dice esto, no nos movemos de ahí. Vos sos Dios inspirador, hacedor de la santa palabra. Entonces ellos pueden interpretar bien la palabra para vivir bien la palabra, confiando en la soberanía de Dios. Esta palabra había sido dicha, no había dudas de esto. Y usted me dirá: pero yo no dudo, pastor, de la palabra, pero muchas veces sí, sin darnos cuenta dudamos de la palabra. ¿Se acuerdan hace un ratito cuando dijimos todas las cosas para los que aman a Dios, que cómo ayudan a bien? Y no nos olvidamos muchas veces de eso. Cuando protestamos, nos olvidamos de eso, de la soberanía santa de Dios. Ellos sabían que Dios había escrito toda la historia de acuerdo con su plan eterno. Ustedes saben que Dios escribió su historia de acuerdo a su plan eterno para nosotros. ¿Usted piensa que podemos salir de eso? La confianza en la soberanía de Dios afecta la manera como ya no interpretamos, como entendemos los acontecimientos y circunstancias de cada día. Versículos 27 y 28, vuelvo a decirle: la confianza en la soberanía de Dios afecta la manera como entendemos los acontecimientos y las circunstancias de cada día. Versículos 27 y 28, leemos el 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y versículo 28. Para hacer, escucha, vamos a leerlo todo juntos, a ver, ¿les parece? Bien fuerte. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Cómo oraron, no? ¿Se imaginan? Una iglesia orando así. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Hermano, esto es fuerte. Y nos tiene que servir para afianzarnos en Cristo y en nuestra fe. Todos aquellos que se juntaron en contra de Jesús y lo entregaron, lo negaron y lo mataron, solo estaban llevando a cabo aquello que Dios había predestinado desde toda la eternidad. Pero ¿vieron cómo cambia la interpretación de los hechos acá? ¿Cuántas cosas podría haber? ¿De cuántas maneras podría haber reaccionado esa iglesia? De muchas. ¿Cómo reaccionó? De esta manera. Ellos estaban diciendo: Señor, todo esto que estamos pasando y lo que pasó el Señor, pasó porque vos lo dijiste. Y no solamente esto, sino que pasó y vos utilizaste instrumentos en tus manos, como Poncio Pilato, como todos los que crucificaron al Señor, para que se cumpla tu voluntad. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo
Acá no es que hizo al malo o al impío para que se note su justicia perfecta. Acá dice que ya los impíos se salvan o pueden apartarse de la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Ni aún el incrédulo, ni aún, cuando decimos es incrédulo, ni aún el pagano, ni aún el que no cree, ni aún el que detesta al Señor, y cuando uno va a hablar del Señor nos insulta, puede separarse o salvarse de la mano de Dios para que Dios lo utilice para su propósito, para el propósito de Dios. Porque Él cumplirá su propósito en ti. ¿Se acuerdan? La premisa de la porción de la palabra. Porque Él cumplirá su propósito. En la palabra dice, en mí, en ti, en mí, en todos. Claro, una iglesia que ora así. Es el Señor el que abre camino, no hay otro. Ahí no abre camino a la persona, el humano, la carne. Dios permite que el hombre continúe sus planes y le gane, entre comillas, aparentemente a Dios. Ellos pensaron que habían tenido victoria. Ellos dijeron en un momento, nos salimos con la nuestra, me salí con la mía, lo matamos. Ya ahora en vez de adorar a él, bueno, cada uno quería que el emperador quería que lo adoren a él. Entonces, bueno, ya Jesús lo sacamos de encima, hemos triunfado. Y el Señor avergonzó después, ¿no? Fue el medio para que quede todos avergonzados. Le gané, me salí con la mía. O sea que la victoria del hombre es su propia derrota, ¿no? Tenemos, por eso la palabra, Romanos capítulo 3, versículos 25a, Dios hizo que Cristo, escuchen esto, Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Tenía que haber instrumentos en las manos del Señor que siguieran la voluntad del Señor para crucificar a Cristo, para que se cumpla su plan. Cuando nosotros vemos y podemos reflexionar en esto, tiene que haber más paz en nuestro corazón. Cualquier acontecimiento que nos esté ocurriendo, cualquier persona que esté pasando a nosotros mismos o a otros. Y digo esto porque muchas veces, a veces preferimos que nos pase algo a nosotros mismos que no a otros, ¿no? Pensamos que sufriríamos menos, ¿no? Si algo me pasa a mí y no le pasa o a mi hija o a mi nieta, decimos Señor, y la soberanía de Dios no es esa. Por eso hay una preguntita que va a quedar: ¿estás planificando algo sin Dios? ¿Estoy planificando algo sin Dios? Pues entonces estoy planificando, si es así, el fracaso de lo que hago. ¿Has maquinado algo contra alguien? Es en vano. Lo único que va a ocurrir es lo que Dios ha determinado. Debo estar asustado, debo tener miedo porque han dicho, o porque podemos ser atacados o injuriados. Dios va a determinar y va a ocurrir lo que Dios ha determinado. Usted me dirá, bueno, pastor, pero bueno, no hay una responsabilidad. ¿Cuál? La de tener puestos los ojos en la cruz. La de tener nuestros ojos en la cruz. ¿Qué ministerios vienen para el 24? Vamos a necesitar 3 cabezas para el ministerio. ¿Estamos pensando con los ojos puestos en la cruz? Me parece que ahí me gustaría ese, pero hay una responsabilidad, hay que ordenar, hay que ir a hablar, buscar, llevar, trabajar en comunión, unánime.
ahí desaparecerían las diferencias, porque somos todos muy diferentes. Versículo 29, hermanos, seguimos en Hechos, capítulo 4, ahora versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ahí está diciendo, mira, escucha lo que nos dijeron, lo que nos hicieron. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y acá es impresionante, ¿no? Porque no le pide que saque las adversidades, no le piden que saque al que lo molestó. Sacame a ese sacerdote de mi camino que me amenazó. Castigado o dale latigazo que amenazó a la iglesia de Cristo. Mira lo que le piden. Mira sus amenazas, mira lo que nos dijeron, mira lo que nos hicieron. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra. Es impresionante, hablar en tu palabra es impresionante. Esto es la confianza en la soberanía, confianza pura en la soberanía de Dios. No piden que destruya las adversidades, no piden que le abra las puertas de las cárceles. Las cárceles son del Señor y las controla el Señor. No le piden que facilite nada. ¿Vieron que no le dice, hacenos más fácil esto? Ahora cuando salgamos y hagamos 2 cuadras, abrimos camino. Tampoco le piden esto. Piden poder para proclamar la palabra de Dios. Lo único. No que nos evites el peligro, tú estás en control del peligro, Señor. No que nos evites las prisiones, Señor, tú eres el dueño de las prisiones. Si dentro de la prisión el Señor nos cuida, no nos va a tocar nada. Hablamos el otro día de las cárceles de Turquía. Un misionero ahí adentro. Salió, ¿no? Hermano Mario está y sigue predicando. La cárcel de Turquía, hablábamos con el hermano, lo más duro que es. Cayó ahí por predicar la palabra. Y salió de esa cárcel y no murió ahí. Tendría que haber muerto y todas las posibilidades eran que tenía que morir. Y esto es real. Tú gobiernas todo. Y por último, ¿no? Para que nos quede en el corazón y podamos decir como iglesia para el 24, danos fortaleza conforme a las adversidades. Señor, danos fortaleza conforme a las adversidades. Ya no haya adversidades, ya no todo no que sea fácil. Señor, danos fortaleza conforme a lo que venga. Había un gran compromiso por la causa o en la causa de Cristo. Un gran compromiso, tan compromiso que terminaban dando la vida, ¿no? En el versículo 31, para ir cerrando, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí la llenura. Anótelo, yo se lo leo, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Acá uno puede pensar, acá un poquito más arriba, le está hablando de a ver cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. El contexto es decir, conozcan la voluntad de Dios. Y en ese contexto está, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, sino antes bien ser lleno del Espíritu. Y acá uno lo puede relacionar solamente con el vino, y es verdad, el vino, con vino encima no controlamos nada. El vino encima causa disolución. En vez de ser gobernados por el Espíritu, pasamos a ser gobernados por el deseo malo de nuestro corazón, porque el vino desinhibe. Ahora, ¿cuántas
¿Cuántas cosas hay como vino en nuestra vida que logran en mi vida disolución? Verlo solamente con vino es muy fácil. No tomo más vino. Pero ¿cuántas cosas hay en mi vida que influyen como vino y que hay disolución? Pierdo el control. Saco la mirada de la cruz y empiezo a confiar en otras cosas. Busco la felicidad y el gozo fuera de esa cruz, fuera de ese sacrificio. Y empiezo a creer cosas que son engaños del mundo. Él dice, pero yo vencí al mundo, lo que hablábamos hoy. Y empiezo a creer. Y empieza a ver en mí disolución. Si se sanara tal persona, yo sería feliz. Eso es una mentira. Y sin embargo es una disolución. Crea en nosotros disolución. Perdemos el control. Ya no hay dominio propio porque confiamos en lo perecedero, en lo que creemos que nos va a hacer bien, lo que nos va a hacer felices, lo que nos va a dar prosperidad, lo que nos va a dar una seguridad, falsa seguridad. Eso es la disolución. El vino causa disolución. Perdemos el control. Un control que nos lo da Dios. Pero pensemos en nuestro corazón cuántas cosas diluyen mi relación con Dios. Miedos, temores, angustias, esperanzas vanas que no están en Cristo. Son vacías. Como habla Eclesiastés, todo es vanidad. Para que en este 2024 podamos realmente, hermanos, estar como iglesia así. No que no haya dificultades, por supuesto. La iglesia es un lugar donde está lleno de pecadores que queremos mejorar en el Señor. Pero pongamos la mirada en Jesús. Todo lo que llega, si no es de Cristo, no es bueno. Todo lo que llega diluye. Cuando yo empiezo a prestar atención a lo que no debo, diluye. Actúa como vino. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra que nos ha traído, Señor, una palabra, Señor, que nos sirve para aprendizaje, Dios mío. Nosotros queremos realmente, Señor, agradarte. Vemos estos ejemplos, Señor, en nuestros hermanos, en Pablo, en Pedro, en Juan, Señor, esa iglesia unánime, orando, Señor, de acuerdo y según tu soberanía. Dios mío, ¿cómo nos ayuda? Entender, comprender tu palabra para poder vivir tu palabra. Yo te pido una bendición grande sobre esta congregación, Señor. Yo te pido una bendición grande, Señor, y que tu Hijo nos ilumine el camino, Padre Santo. Que tu Hijo Jesús alumbre el camino para este 2024, para los ministerios que vienen, para poder tomar la responsabilidad en cada ministerio, para que no haya disolución, Dios mío, para que podamos mantener nuestra mirada en ese sacrificio, Señor. Gracias, Padre, por todo nuevamente, en el nombre santo y poderoso y eterno de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.